a trabajar lo que son progresiones aritméticas. Recuerda que para que una sucesión numérica sea una progresión aritmética, debe estar aumentando o disminuyendo en una misma diferencia, ¿no? Por ejemplo, de 30 a 37 veo que se ha sumado 7. Y lo mismo sucede con 37 a 44, se ha sumado 7. Y de 44 a 51 también se sumó 7. Entonces vemos que esto es una progresión aritmética. Progresión aritmética la vamos a denotar así. Entonces, queremos saber cuánto es el término del lugar 41, ¿no? O sea, este 30 es como si fuese el término del lugar 1. El 37 es como si fuese el término del lugar 2. El 44 es el lugar 3. El 51 es el lugar 4. Así sucesivamente, yo quiero saber cuál será el valor del lugar 41, ¿no? Entonces, para eso necesito el término general, pues, ¿no? En este caso vamos a denotar el término general. Como me están presentando con A, entonces vamos a denotar el término general con A, pues, ¿no? A sub n, ¿no? ¿A qué será igual? Entonces había una forma práctica, ¿verdad? Utilizando el término 1, ¿no? A ver, por ejemplo, el término 1 va a ser igual a ¿quién? A la diferencia que es 7. Y el 1 significa que es el lugar, ¿no? Entonces voy a multiplicar 7 por 1. ¿Y cuánto es 7 por 1? 7 por 1 es 7. Pero yo sé que el término 1 es 30, ¿no? Entonces, ¿cuánto le falta a 7 para que se vuelva 30? Pues le falta 23. Entonces, con esto ya tendría que el término 1 es 30. Por lo tanto, el término general será 7n más 23. Entonces, ¿para qué me sirve el término general? Pues, ¿no? El término enésimo también se le llama. Pues con ese término yo puedo calcular cualquier término de cualquier lugar. Por ejemplo, si yo quisiera el término del lugar 41, lo único que tendría que reemplazar es n por 41, ¿no? Y en la regla general, que es 7n más 23, o sea, 7 por 41, y a esto le sumo 23. Entonces multiplicamos 7 por 1 es 7, 7 por 4 28, más 23. Entonces el término del lugar 41 será igual a 7 más 3, 10, 8 más 2, 10, más 1, 11, y 2 más 1, 3, 310. Listo, ese viene a ser. Para no estar sumando más 7, más 7, más 7 hasta llegar hasta el término 41, pues trabajamos con el término general, ¿no? A ver, vamos a resolver un nuevo problema. Me indican lo siguiente, ¿no? En una progresión aritmética el tercer término es 13, ¿no? Entonces vamos a colocar acá el tercer término. Ahora voy a trabajar con T, ¿ya? Hace rato trabajamos con A, ¿no? ¿Verdad? Entonces lo mismo es como trabajar con cualquier letra en realidad, ¿ya? Generalmente se trabaja con T, ¿no? Generalmente. Me dicen que el término 3 es 13. Entonces ya está, 13. Y el término del lugar 7, por acá está el término del lugar 7, es 37. Entonces me indican cuál es la razón de la progresión, ¿no? Esta parte que me dicen razón de la progresión es lo mismo que decir cuál es la diferencia, ¿ya? Diferencia. Recuerda, hace un momento dijimos que la diferencia es en cuánto está aumentando o en cuánto está disminuyendo los términos de la progresión aritmética. Una progresión aritmética, sus términos se suman o se restan, ¿no? Una misma cantidad, es constante. Y a ese número se le llama diferencia, ¿no? También se le conoce como razón, en algunos ejercicios se lo colocan como razón. Pero recuerda que es la diferencia. Entonces, mira, entre el término 3 y el término 7, pues yo me doy cuenta que está también el término 4, el término 5, el término 6, y luego viene el término 7, ¿no? Y además yo sé que del término 3 al término 4 se le ha sumado la diferencia.
¿verdad? Del término 4 al término 5 se le ha sumado también la diferencia. Digo sumado porque veo que el término 13 era 13 y el término 7 es 37, o sea, ha aumentado, por lo tanto está aumentando, ¿no? Del término 5 al término 6 también aumentó la diferencia, ¿no? Una diferencia. Y del término 6 al término 7 también aumentó la diferencia. Entonces, si te das cuenta, este 13, ¿cuántas veces le aumenté la diferencia? 1, 2, 3, 4. Entonces le aumenté 4 veces la diferencia, ¿no? Y cuando yo le aumento 4 veces la diferencia, esto me da 37. Y ya pues de aquí voy a sacar cuánto vale D, ¿no? Este es otro tipo de problema, pues, ¿no? Entonces tendremos 4 veces la diferencia es igual a 37 menos 13. 4 veces la diferencia será igual entonces a 24. Cuando D pase a dividir, tendremos que la diferencia es 6. Entonces, vamos a ver si cumple, ¿eh? Vamos a comprobar, pues. A ver, 13 más 6, 19. 19 más 6, 25. 25 más 6, 31. Y 31 más 6, 37. Entonces está correcto. Entonces la diferencia, o en este caso la razón me dijeron, es 6, ¿no? Ahora veamos otro tipo de problema. Dice, Natalia ahorra hoy 6 soles y cada día que pasa ahorra 3 soles más que el día anterior. ¿Cuánto habrá ahorrado luego de 2 semanas? O sea, en 15 días, en otras palabras, estas 2 semanas. No, con 15 días, 14 días, ¿no? 14 días, lo vamos a tomar 14 días, ¿ya? Entonces, vamos a plantearlo, pues, ¿no? O sea, el primer término, que sería el término 1, son 6 soles, ¿no? Bueno, vamos a tener término 1, término 2. El término son los días, pues, ¿no? Término 3, término 4, así sucesivamente hasta el término 14, pues, ¿no? Porque son 2 semanas. Entonces sé que el primer día ahorró 6 soles. Y el segundo día ahorra 3 soles más que el día anterior, o sea, va a ser 9, ¿no? Si te das cuenta, aumentó en 3. Y para el otro día, nuevamente será más 3. O sea, será 12. Y para el otro día, también será más 3. O sea, será 15. Y así sucesivamente hasta llegar al día 14, ¿no? Vamos a ver cuánto ahorró en el día 14, pues, ¿no? Entonces, como te dije hace un ratito, esto es una progresión aritmética, pues, porque está aumentando en una cantidad constante, ¿no? Y esa cantidad constante es la diferencia, que es más 3. Entonces, calculamos pues el término general, que es más fácil, ¿no? Para no estar sumando más 3, más 3, más 3, más 3 hasta llegar al término 14, pues calculamos el término general. Y recuerda que una forma sencilla era empezando con el término 1, ¿no? Y decimos, agarramos la diferencia, que es 3 positivo, y lo multiplicamos por el lugar, que es en este caso 1, ¿no? Y 3 por 1, ¿cuánto es? 3. Pero el primer término es 6. Entonces, ¿qué pasa? Me falta 3, ¿no? Para llegar a 6. Y ahora sí. Y una vez que ya tengo esto, ya sé cuánto es el término general, pues, ¿no? El término general entonces será 3 por n más 3. Ya está. Con esto puedo calcular entonces cuánto es el término 14, pues, ¿no? El término 14 será igual entonces a, o sea, el lugar 14 será igual a 3 por 14 más 3. ¿Y cuánto me da esto? A ver, 3 por 14 sería 12 por 3, 42 más 3, 45. O sea, quiere decir que el día 14 ahorra 45 soles. Entonces, ¿eso vendría a ser mi respuesta o no? A ver, vamos a leer nuevamente. Dice, Natalia ahorra 6 soles cada día. No, 6 soles hoy. Y cada día ahorra 3 soles más que el día anterior. ¿Cuánto habrá ahorrado luego de 2 semanas? Entonces, no me están pidiendo cuánto ahorró el día 14, sino cuánto ahorró en 2 semanas, ¿no?
Entonces, si yo me doy cuenta, me está pidiendo la suma de todo esto. La suma de 6 con 9, con 12, con 15, con el 18, con el 21, con el 24, así hasta llegar al 45. Entonces, y son 14, ¿no? 14 términos. Para eso no lo voy a sumar uno por uno, pues porque me voy a demorar bastante. Y además son 14, ¿no? Imagínate que me pidieran de los primeros 5 meses, ¿no? Y sería más todavía. Entonces no voy a utilizar la suma de término a término, ¿no? Voy a utilizar una fórmula, ¿ya? Esta fórmula solamente me sirve para poder sumar los términos de una progresión aritmética, ¿no? O sea, lo que estamos trabajando ahorita. Consiste en esto, miren. ¿Qué voy a hacer? Voy a sumar el término 1 más el término del último lugar, en este caso el término n, pero como el término n es 14, ¿no? 14 vendría a ser, porque quiero sumar los 14 días, entonces será el término 14 entre 2 y lo multiplico por la cantidad de términos, que en este caso sería n, ¿no? Pero ese n son 14, porque son 14 términos. Entonces, si yo lo presento así, de repente no me acuerdo, ¿no? Entonces hay otra forma de poder recordarlo más rápido, ¿no? Algo así, mira. A más U entre 2 por n. ¿Y qué significa A? ¿Qué significa U? ¿Qué significa n, no? A viene a ser el primer término. U viene a ser el último término. N viene a ser la cantidad de términos. Ese es la suma, pues, ¿no? Ese viene a ser la suma. Y el 2 sobre 2, pues, ¿no? Entonces, A viene a ser el primer término, U viene a ser el último, N el número de términos o la cantidad de términos y entre 2. Entonces, eso es lo que no me voy a olvidar. Ya. No me tendría que olvidar. Entonces, veamos por aquí. ¿Cómo sería? Recuerda, necesito el primero y el último. El primer término sería 6. Más el último término sería 45. Entre 2 por n. ¿Pero cuánto vale n? N viene a ser 14 porque son 14 términos. Y listo, hago esa operación y ya voy a saber cuánto es la suma de todos los términos. A ver, le puedo sumar 6 más 45 me va a dar 51 y el 2 le puedo sacar mitad con el 14. Y entonces se va a quedar multiplicado por 7. Por lo tanto, la suma será 7 por 1, 7 y 7 por 5, 35. 357 soles. Por lo tanto, respondería en palabras luego de 2 semanas. Luego de 2 semanas. Natalia ahorrará 357 soles. Listo. De esa forma se utiliza esta fórmula, ¿no? Que es para sumar los términos de una progresión aritmética. Y tenemos un nuevo problema para también reforzar esto último que acabo de explicar. Me dice, en una plantación de manzanas se recogen manzanas de la siguiente forma. No, obviamente no, manzanas. El primer día 30 kilogramos. Entonces vamos a decir que el primer día se recoge 30 kilogramos. Ya está. El segundo día 36, o sea, el término 2
será igual a 36. El tercer día 42. Tercer día será 42. Y así sucesivamente. ¿Cuántos kilogramos de manzanas se habrán recolectado en 10 días? O sea, necesito hasta el término 10. Que no sabemos cuánto será. Entonces, si yo quisiera le puedo estar sumando, ¿no? Y vamos a ver cuánto es la diferencia, ¿ya? De 30 a 36, más 6. De 36 a 42, más 6. Entonces la diferencia es 6, pues, ¿no? Por lo tanto, vamos a calcular el término general para saber cuánto vale el término 10. Y recuerda que una forma sencilla es primero utilizar el término 1, ¿no? Para el término 1 necesito la diferencia. La diferencia es 6 y lo multiplico por su posición, que es el 1. Y tenemos que 6 por 1 me da 6, pero el primer término es 30. Entonces, ¿cuánto le falta? Le falta 24. Y ahí sí me va a dar 30, ¿no? Por lo tanto, el término general será 6n más 24. Entonces, ese es el término general. Y recuerda que con el término general yo puedo calcular el término que quiera. Y yo quiero el término 10. Entonces reemplazo 6 por n, pero en este caso n es 10. Entonces será 6 por 10 más 24. ¿Y cuánto es esto? 6 por 10 es 60, más 24, 84. Listo, el término 10 es 84, por lo tanto acá va 84. Entonces, como me dice, ¿cuántos kilogramos de manzanas se habrán recolectado en 10 días? Me están pidiendo pues la suma, ¿no? La suma. Entonces hace ratito yo te expliqué y te dije que había una fórmula que era bien sencilla de recordar, ¿no? El famoso atún para 2, ¿no? Porque parece que dice atún, pues, ¿no? Como en el problema anterior, ¿no? Atún para 2. Entonces, con esta fórmula tú puedes calcular la suma de cualquier progresión aritmética, no te olvides, ¿eh? Progresión aritmética nada más, ¿eh? Entonces calculamos, pues, ¿no? Recuerda que el A sería el primer término, que sería 30, ¿no? El U sería el último término. Como yo quiero 10 días, entonces necesito que el último término sea el día 10. Y el día 10 es 84. Y el n viene a ser el número de términos. Como son 10 días, entonces n vale 10, pues, ¿no? Y esto lo reemplazo aquí y ya está ahí. Entonces la suma será igual aquí a A, que es 30, más U, que es 84, sobre 2, siempre va sobre 2, y multiplicado por 10. Entonces puedo sacarle la mitad de 10 y 2, mitad de 2, 1, mitad de 10, 5, y tendríamos entonces que 30 más 84 me va a dar 114, y lo multiplico por 5, entonces lo único que tendría que hacer es multiplicar 114 por 5. Tendríamos 5 por 4, 20, 5 por 1, 5, más 2, 7, y 5 por 1, 5 nuevamente. Por lo tanto son 570 manzanas. Entonces respondería en palabras, ¿no? ¿Cuántos kilogramos de manzana habrán recolectado en 10 días? En 10 días recolectará, en 10 días recolectará 570 manzanas. Y listo. Entonces, esto es lo que tienes que practicar, tanto la progresión aritmética como sacar el término general. Recuerda que el término general me sirve para calcular cualquier término. Y si en algún problema me piden la suma de los términos, ya sabes que con esta fórmula, que es para la suma de elementos de una progresión aritmética,
puedes calcular de frente la suma sin necesidad de estar sumando término por término, ¿no?